Avanzamos en la revista local a través de la pantalla de Canal 2 de Ballesteros Televisora a Color. En este caso para mostrarte imágenes y una nota que realizábamos en el marco de lo que fue un nuevo curso taller de cooperativismo que se dio en el aula virtual de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Ballesteros Limitada. Allí estuvo disertando la licenciada Liliana Costabelo, quien nos comentó detalles sobre este encuentro. Hoy se trata justamente del órgano gestor de toda cooperativa, que es la asamblea. La idea hoy es bajarle todos los contenidos y los conceptos que tienen que ver con la definición de qué es una asamblea. Pero no solo en esto, cuando hablamos de asamblea y de la capacitación en esto, no solo es hablar de la asamblea dentro de las cooperativas, sino que la gente hoy pueda concebir la idea de que la asamblea es un órgano de gestor comunitario. O sea, la reunión, la conjunción de vecinos ante una necesidad o ante una demanda comunitaria puede llegar a generar hasta movimientos sociales. Entonces, esa es la misión que tiene por ahí el movimiento cooperativo, que la gente se apropie de estas herramientas, que se apropie de los conocimientos, para que esto después pueda volver a la comunidad, en el lugar donde ellos estén, en los espacios sociales donde participen. Pueden ser en las cooperadoras de las escuelas, pueden ser en clubes, en actividades recreativas, que ellos puedan saber que la reunión, el conjunto de voluntades de un grupo de personas puede generar un movimiento, una transformación social. Sin duda es que todas estas herramientas, como decía, son aplicables, estos encuentros fortalecen y seguramente la misión es que la gente se sume siempre y participe a la cooperativa, a las cooperadoras, a las instituciones barriales, todo donde se generen distintas actividades sociales y para el pueblo principalmente. Sí, en realidad tiene que ver un poco con todo esto, tiene que ver con que toda institución social se sostiene con la participación de sus miembros, y cuando uno habla de participación está involucrando otra serie de preceptos que tienen que ver con el compromiso, con la responsabilidad, y fundamentalmente algo que está bastante golpeado en estos tiempos es la confianza. Yo participo de aquella institución en la que confío, pero además participo en esta institución porque confío que vendrán otros compañeros, otros vecinos a participar conmigo, que en esta aventura de la participación social no me van a dejar solo. Entonces es muy importante reforzar esta idea de la confianza, de que la palabra empeñada sea como la rúbrica en un papel, que si decimos que vamos a estar, que si decimos que vamos a acompañar a nuestra gente, la vamos a acompañar. Fundamentalmente venimos a eso en esta gestión, en recuperar aquellos valores que sostienen las bases de la sociedad: la confianza, la ayuda mutua, el compromiso, la responsabilidad, la solidaridad, ¿no? Estamos en el mes de noviembre, queda muy poco, seguramente tienen planeado ya un cierre de actividades el próximo mes, el mes de diciembre, ¿no? Sí, pensamos ya cerrar con digamos, la última actividad tiene que ver con alguna demanda específica que por ahí la cooperativa sienta y que quiera transmitirle a su comunidad, y tratar de hacer un cierre en cuanto tenga que ver con todo lo que han sido los conceptos que nos han movilizado durante todo el año, y dejar con la esperanza de dejar sembrada la semillita, ¿no? La semana anterior estuvimos visitando la escuela y trabajando un taller con los chicos del 6º grado, también desde acá, desde la cooperativa, y ha sido un trabajo bastante importante lo que se hizo con este grupo de chicos, porque con eso se reflexionó en la recuperación de todos estos valores, que si bien en ellos todavía están bastante, digamos que como que no están todavía tan embuidos por las cuestiones sociales, ellos todavía están fresquitos, ellos todavía tienen estos valores bastante limpios, sin estar impregnados, ¿no?, con todo lo que nos pasa a los adultos en esta cuestión de vivir, ¿no? Entonces por eso por ahí fue interesante ver cómo ellos desarrollaban la actividad. Ellos hicieron un tren, en cada vagón iba un valor,
y sobre cada valor ellos trabajaron ejemplos. Entonces, ver que es apostar precisamente a que no todo esté perdido, apostar justamente a la recuperación de los buenos valores en el primer ciclo de la vida de una persona, que es la infancia. Sin duda que el acompañamiento de la cooperativa ha sido más que importante e interesante, bueno, también tu participación, pero cada uno desde su lado aportando para, bueno, seguir construyendo. Sí, fundamentalmente un enorme agradecimiento a la cooperativa porque, bueno, ellos son los que están acá en la comunidad, son los que participan con sus vecinos, son, digamos, los que hacen la militancia diaria todos los días por el movimiento cooperativo, y son los que se encargan de visitar las instituciones, de caminar la calle y de generar que este espacio puede ser un espacio de encuentro fundamentalmente para los vecinos. O sea, más allá de que uno trabaje todo lo que tiene que ver con la ideología, con los conceptos, con las bases y los fundamentos que sostienen el movimiento cooperativo, la idea también era que con estos talleres pudiéramos aportarles nuevos significados a la comunidad, tratar de traer, de recuperar, más que de traer, recuperar aquellos valores que la sociedad de la modernidad sostuvo y que por esta cuestión de las nuevas vivencias y de la sociedad de la incertidumbre en la que vivimos, de la sociedad de la liquidez, de todo es rápido, todo es ya, bueno, se nos han ido perdiendo algunos de los valores. Entonces la instancia de este espacio es tratar de hacer eso, de concientizar, de socializar, de sensibilizar sobre la necesidad de recuperar estos viejos valores.